Me llamo Lucía y siempre he sentido que la biblioteca del Colegio de Santa Clara es el lugar más especial en Guadalajara. No se parece a ninguna otra biblioteca que haya conocido. Los estantes altos de madera, los vitrales de las ventanas que proyectan luces de colores sobre las mesas de lectura y el extraño silencio que parece detener el tiempo cuando entras. Pero lo que realmente hace especial esta biblioteca no es el espacio, sino una persona. Renata, la enigmática bibliotecaria con cabello corto y ojos profundos. Renata no se parece a nadie que haya conocido. Siempre está en silencio, pero cada vez que habla, su voz grave y cálida tiene el poder de transportarme a otro mundo. Aquella tarde entré a la biblioteca como de costumbre, pero sentí una extraña inquietud en el corazón. Necesitaba encontrar un documento histórico para un ensayo, pero una parte de mí solo quería ver a Renata. Siempre estaba en el mostrador, con la cabeza inclinada sobre un libro o simplemente sentada en silencio. Su sola presencia me hacía sentir tranquila. «Lucía, ¿buscas algo?», preguntó Renata mientras me acercaba. Me sorprendió un poco que ella hablara primero. Normalmente, Renata no decía mucho, solo sonreía o asentía cuando la saludaba. Estoy buscando documentos históricos, pero no sé por dónde empezar», respondí, intentando mantener la calma. Renata sonrió suavemente, una sonrisa que me hizo sentir como si ella supiera algo que yo no. «Sígueme», dijo, guiándome hacia un rincón apartado de la biblioteca donde había un cajón antiguo de madera. «Aquí hay algunas cosas interesantes», dijo, abriendo el cajón. Dentro había libros encuadernados en cuero, cubiertos de polvo. Escogí uno al azar y lo abrí. Pero en lugar de páginas normales, vi cartas manuscritas colocadas entre las hojas. Eran cartas antiguas, escritas con tinta negra que se había desvanecido con el tiempo. «¿Qué es esto?», pregunté, sosteniendo la primera carta bajo la luz. Renata se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con curiosidad. «Tal vez sea una historia aún no contada». Nos sentamos juntas en una mesa cercana. Sostuve la primera carta con las manos ligeramente temblorosas por la emoción. Al abrirla, las palabras escritas en el papel parecían susurrar desde el pasado. Guadalajara, 15 de marzo de 1895. «Querida Camila, no sé cuánto tiempo más podremos vernos, pero cada vez que te miro, el mundo parece detenerse. Sé que esto está mal, pero no puedo dejar de amarte». Me detuve al leer, levantando la vista hacia Renata. «¿Quiénes son? ¿Y por qué estas cartas están escondidas aquí?». Renata apoyó el mentón en una mano. Sus ojos se posaron en la carta. «No lo sé, pero tal vez deberíamos averiguarlo». Continuamos leyendo. Cada carta narraba el amor entre dos mujeres, Isabel y Camila. Eran estudiantes del Colegio de Santa Clara a finales del siglo XIX, en una época en la que un amor así era considerado un tabú. Las cartas no solo eran confesiones de amor, sino también reflexiones, promesas sobre un amor que sabían que nunca sería aceptado. Mientras leía, no pude evitar pensar en mí misma. Había algo en la historia de Isabel y Camila que resonaba profundamente en mí, como si su historia no solo hablara del pasado, sino también de mí y de Renata, aquí y ahora. «¿Qué opinas de ellas?», le pregunté a Renata después de terminar la tercera carta. Renata levantó la mirada hacia mí y sus ojos parecían atravesar mi alma. «Creo que fueron muy valientes. Se amaron, aún sabiendo que el mundo nunca las entendería». Guardé silencio, dejando que sus palabras resonaran dentro de mí. Nunca pensé que pudiera amar a alguien, pero cada vez que estaba cerca de Renata, sentía algo extraño que no podía explicar. Al llegar a la séptima carta, descubrimos un detalle peculiar. Isabel escribió que ella y Camila tenían un lugar secreto en la biblioteca, donde solían encontrarse. «Camila, si recibes esta carta te estaré esperando en la habitación detrás del estante grande, donde la luz nunca llega». Renata frunció ligeramente el ceño. «Nunca he oído hablar de esa habitación, pero si existe, tal vez ha estado oculta por mucho tiempo».
Empezamos a buscar. Revisamos cada estante grande en los rincones de la biblioteca. El aire estaba impregnado con el olor a polvo y madera vieja. Cuando llegamos al estante más grande, Renata notó una pequeña grieta en la pared. Ella presionó el lugar y un suave clic resonó. Una puerta de madera oculta se abrió, revelando una pequeña habitación. Dentro de la habitación había un espacio sencillo, con una mesa, una silla vieja y una pequeña caja cubierta de polvo. «Este es el lugar donde solían encontrarse», murmuró Renata, sus ojos brillando con emoción. Sentí como si acabara de entrar en una parte de la historia. Esta habitación no era solo un lugar del pasado, sino también el sitio donde percibí con mayor claridad mis propios sentimientos hacia Renata. Esa noche, cuando salí de la biblioteca, no podía dejar de pensar en las cartas, en Isabel y Camila y en Renata. Algo había cambiado dentro de mí. Ya no estaba segura de quién era, pero sabía que esta historia aún no había terminado. Apenas estaba comenzando. Al día siguiente regresé a la biblioteca con una sensación extraña, una mezcla de emoción y nerviosismo. No podía dejar de pensar en las cartas que Renata y yo habíamos leído, en la triste pero conmovedora historia de Isabel y Camila. Pero había algo más que me impulsaba a volver. Renata. Ella ya estaba allí, desde temprano, de pie junto a una estantería, con la luz del sol entrando por la ventana y dibujando un halo en torno a su cabello corto. Cuando entré, se giró hacia mí y me sonrió como si me hubiera estado esperando. «¿Estás lista para continuar?», preguntó Renata, sosteniendo en su mano una de las cartas que habíamos encontrado el día anterior. Asentí y nos sentamos juntas en la mesa de siempre. La octava carta, escrita en los días finales antes de que Isabel fuera obligada a abandonar Guadalajara, revelaba una parte de la historia que no conocíamos. «Camila, no sé si recibirás esta carta, pero si lo haces, quiero que sepas que, a pesar de todo, te esperaré en el jardín detrás de la iglesia de San Gabriel. Es el único lugar donde siento que realmente pertenecemos, aunque sea solo por un momento». Me detuve, sintiendo cómo una tristeza inundaba mi pecho. Renata me miró en silencio, sus ojos reflejando una profunda empatía. «Fueron tan valientes para llegar a este punto, pero al final», dijo Renata, dejando la frase inconclusa. «Pero al final fueron separadas», completé la frase con un tono de amargura en mi voz. Nos quedamos en silencio por un largo rato, ambas conscientes de que la historia de Isabel y Camila no era solo un romance trágico. Era un mensaje para nosotras, una invitación no solo a descubrir más sobre ellas, sino también a enfrentar nuestras propias verdades. «La iglesia de San Gabriel», dijo Renata de repente. «¿Sabes? Creo que todavía existe. Está en las afueras de la ciudad, aunque lleva mucho tiempo abandonada». La miré con entusiasmo. «Entonces, vayamos. Si Isabel y Camila consideraban que ese lugar era especial, creo que deberíamos descubrir por qué». Renata sonrió levemente, aunque en su sonrisa había un atisbo de duda. «¿Estás segura? Esto podría no llevarnos a ningún lado, es solo que...». «Por supuesto que estoy segura», la interrumpí. «¿Acaso no tienes curiosidad?». Renata me miró fijamente, sus ojos brillando con algo que no podía describir. «Está bien, entonces será esta noche». Fuimos a la iglesia de San Gabriel al atardecer. La vieja iglesia permanecía en silencio entre un amplio jardín, rodeada de altos árboles cuyas hojas susurraban con el viento. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y la pesada puerta de madera mostraba las marcas del paso del tiempo. Renata empujó suavemente la puerta y entramos al jardín trasero. El paisaje era salvaje, pero no dejaba de ser romántico. Flores silvestres crecían por doquier y la tenue luz del sol poniente creaba una atmósfera de tranquilidad y misterio. «Este es el lugar donde solían encontrarse», susurré sintiéndome como si estuviera entrando en una parte de su historia. Renata se acercó a un banco de piedra bajo un gran árbol.
Sobre el banco, una flor blanca marchita descansaba como un rastro dejado por el tiempo. ¿Crees que alguien más haya estado aquí antes que nosotras?, pregunté, mi voz apenas audible. Renata negó con la cabeza ligeramente. Tal vez el viento la trajo aquí o tal vez ellas la dejaron como un mensaje para quien pudiera encontrarla. Nos quedamos en silencio, simplemente sentadas juntas en el banco de piedra. La atmósfera entre nosotras estaba llena de cosas no dichas, como si la historia de Isabel y Camila continuara a través de nosotras. Bajo la luz tenue del atardecer, me giré para mirar a Renata. Había algo en su mirada que me hacía imposible apartar los ojos. Renata, comencé, pero no sabía cómo continuar. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente, con una dulzura en sus ojos que nunca antes había visto. Respiré hondo. ¿Crees que Isabel y Camila alguna vez se arrepintieron por haberse amado, aunque sabían que ese amor no sería aceptado? Renata permaneció en silencio por un momento y luego respondió con suavidad. No creo que se hayan arrepentido. Creo que lo único que lamentaron fue no haber tenido suficiente tiempo para estar juntas. Sus palabras despertaron en mí una oleada de emociones intensas. No sabía qué me impulsó, pero extendí mi mano y tomé la suya. Renata, creo que no quiero arrepentirme. Si hay algo que esta historia me ha enseñado, es que no debemos dejar que el miedo nos impida ser nosotras mismas. Renata me miró, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y alegría. Apretó mi mano con fuerza, como una aceptación silenciosa. Cuando el sol se puso, permanecimos sentadas juntas en ese viejo jardín, sintiendo la conexión entre el presente y el pasado. La historia de Isabel y Camila no era solo un recuerdo, sino también una fuente de inspiración para enfrentarnos con valentía a nuestros sentimientos. Aunque no sabía lo que depararía el futuro, sabía que este momento, este amor, era algo que nunca querría perder. Después de aquella noche en el jardín detrás de la iglesia de San Gabriel, Renata y yo no hablamos mucho, pero la relación entre nosotras había cambiado sin necesidad de explicaciones. A veces, una sola mirada era suficiente para sentir una profunda conexión. Las tardes en la biblioteca se convirtieron en mis momentos más preciados. Risas suaves, roces accidentales de manos y, a veces, simplemente el silencio compartido entre nosotras. Un día, Renata me llamó después de clases. Sostenía un viejo cuaderno de cuero marrón, ya desgastado. «Creo que querrás ver esto», dijo, con un destello de emoción en sus ojos. Abrí el cuaderno y descubrí que era un diario. Pertenecía a Isabel. 10 de mayo de 1895. Camila es la luz de mi vida, pero este mundo no nos permite amarnos. Solo puedo esperar que algún día un amor como el nuestro deje de ser visto como algo prohibido. Leí esas palabras con el corazón apretado. Isabel había luchado por ser fiel a sí misma, a pesar de que el mundo no aceptaba su amor. Miré a Renata, pero ella permaneció en silencio, como si quisiera que yo misma entendiera el significado de lo que acabábamos de leer. Sin embargo, no todo era tranquilo. Una tarde, mientras estábamos sentadas en un rincón apartado de la biblioteca, una profesora entró inesperadamente. Nos vio leyendo las cartas de Isabel y Camila con las páginas esparcidas sobre la mesa. «¿Qué están haciendo?», preguntó, con una mirada de sospecha. Renata y yo rápidamente intentamos recoger los papeles, pero sus ojos ya habían captado las palabras en las páginas. «¿Qué es esto?», continuó con un tono inquisitivo. Renata se levantó, manteniendo la calma. «Solo es una investigación histórica, cartas antiguas de la biblioteca». La profesora no dijo nada más, pero sabía que había despertado sus sospechas. Cuando salió, Renata me miró, con una expresión que reflejaba preocupación. «Creo que debemos ser más cuidadosas», dijo en un tono bajo. «Si alguien descubre esto, podrían no entenderlo y causarnos problemas». Al día siguiente escuché rumores en la escuela. Algunos estudiantes hablaban sobre haber visto a Renata y a mí en la biblioteca.
y la historia comenzó a distorsionarse rápidamente. Las miradas curiosas, los susurros, todo me hacía sentir sofocada. Me di cuenta de que, al igual que Isabel y Camila, también tendríamos que enfrentar el juicio de la sociedad. Renata me encontró una tarde lluviosa, cuando la biblioteca estaba vacía. ¿Estás bien?, preguntó con una voz llena de preocupación. Asentí, aunque no pude ocultar el cansancio en mis ojos. No me importa lo que piensen los demás, solo me preocupa... No seremos como Isabel y Camila, ¿verdad? No seremos separadas, ¿verdad? Renata sonrió suavemente, aunque su sonrisa contenía un dejo de tristeza. No podemos controlar todo, Lucía, pero te prometo que siempre estaré aquí mientras quieras que esté a tu lado. Después de una semana llena de presión, decidí hacer algo audaz. Invité a Renata a mi casa el sábado por la noche, una invitación que había estado dudando en hacer durante días. Ella aceptó y cuando llegó la noche me sentí nerviosa pero emocionada. Renata llegó con una pequeña botella de vino tinto. Nos sentamos en la sala de estar y conversamos de todo, desde las cartas de Isabel y Camila hasta recuerdos de nuestra infancia. Parecía que todas las presiones del mundo exterior desaparecían dentro de esa habitación. Lucía, dijo Renata de repente con un tono más serio. Quiero agradecerte por confiar en mí y quiero que sepas que, pase lo que pase, nunca me arrepentiré de haberte conocido. La miré, sintiendo que mi corazón se detenía por un momento. Sin pensar, me acerqué y la abracé. No era un gesto planeado, sino un impulso, como si no pudiera contener más mis sentimientos. Renata me devolvió el abrazo y en ese momento todos los miedos desaparecieron. No necesitábamos palabras, todo se dijo en silencio, en la simple presencia de la otra. Cuando Renata se fue al final de la noche, me quedé de pie en la puerta, mirando cómo su figura se desvanecía bajo la luz de las farolas. Sabía que nada sería fácil. Habría juicios, desafíos y tal vez pérdidas. Pero también sabía que no quería permitir que el miedo me detuviera. La historia de Isabel y Camila se había convertido en una lección para mí. Ellas se atrevieron a amar, incluso sabiendo que su amor no sería aceptado, y supe que, como ellas, Renata y yo tendríamos que ser valientes para proteger lo que sentíamos. No sabía lo que depararía el futuro, pero en ese momento tenía claro algo. Quería estar con Renata, sin importar lo que el mundo pensara. Después de aquella noche en casa, sentí una energía nueva en mi interior. Mi relación con Renata era más clara que nunca, pero esa felicidad no duró mucho. Los rumores sobre nuestra relación se propagaron por toda la escuela. Miradas curiosas, susurros a nuestras espaldas e incluso comentarios directos comenzaron a rodearnos. Sentía la presión cada vez que entraba al aula, mientras que Renata enfrentaba la atención de sus colegas. Una profesora incluso la interrogó directamente sobre el tiempo que pasaba conmigo en la biblioteca. «No puedo dejar que enfrentes esto sola», dijo Renata una tarde, mientras nos encontrábamos en la biblioteca. Su tono era serio, pero podía ver la preocupación en sus ojos. «Si prefieres que tomemos distancia para calmar las cosas, lo haré». La miré, sintiendo un dolor profundo en el corazón. «No, no quiero eso. No quiero que seamos como Isabel y Camila dejando que el miedo nos separe. Nos merecemos estar juntas. Renata». Renata sonrió, una sonrisa dulce pero llena de tristeza. «Siempre estaré contigo, Lucía, pero tenemos que ser fuertes». Un día, la escuela organizó un festival para conmemorar la larga historia del Colegio de Santa Clara. Durante el evento, Renata y yo decidimos hacer algo audaz. Contar la historia de Isabel y Camila a través de una breve charla. No hablaríamos directamente sobre nuestra relación, pero usaríamos su historia para enviar un mensaje sobre el amor y la valentía. La charla se llevó a cabo en la biblioteca, el lugar donde todo había comenzado. Renata fue la primera en hablar, introduciendo el contexto histórico y cómo habíamos descubierto las cartas. Luego fue mi turno. Conté la historia de Isabel y Camila, cada línea llena de amor y dolor.
Aunque fueron separadas por prejuicios y presión social, Isabel y Camila nunca abandonaron su amor, dije, con una voz temblorosa pero decidida. Su historia no solo habla del pasado, sino que nos recuerda que el amor no necesita ser justificado. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Las miradas se posaron en nosotras, algunas llenas de emoción, otras de duda. Sentí que habíamos creado una pequeña ola, pero lo suficientemente fuerte como para desafiar las ideas preconcebidas. Después de la charla, recibí una carta de la escuela. Nos pedían a Renata y a mí que limitáramos nuestro contacto para evitar malentendidos innecesarios. La carta me llenó de ira, pero Renata mantuvo la calma. Lucía, esta es su manera de reaccionar cuando no comprenden, dijo tratando de calmarme. No podemos cambiar la mentalidad de todos de inmediato, pero no podemos permanecer en silencio para siempre, respondí con determinación en los ojos. Si no alzamos la voz, la historia de Isabel y Camila solo se repetirá. Renata me miró, sus ojos reflejando una lucha interna. Finalmente, asintió. Entonces no guardaremos silencio, pero debemos elegir el momento adecuado. Una noche, Renata y yo volvimos a la habitación secreta de la biblioteca. Ambas decidimos dejar una carta, como lo hicieron Isabel y Camila, un mensaje para quienes encuentren esta historia en el futuro. Renata se sentó, tomó una pluma y escribió: Guadalajara, año 2024. Somos Lucía y Renata, dos personas que se encontraron gracias a la historia de Isabel y Camila. No sabemos qué nos depara el futuro, pero creemos que nuestro amor es real, y eso es lo único que importa. Si estás leyendo estas líneas, recuerda que, aunque el mundo te juzgue o te rechace, mereces ser amado y vivir tu verdad. Leí la carta y sentí que cada palabra encapsulaba todo lo que habíamos vivido. Colocamos la carta en una caja antigua, dejándola en el mismo lugar donde Isabel y Camila habían guardado sus recuerdos. Después de todo, Renata y yo decidimos no dejar que el miedo gobernara nuestras vidas. No éramos públicas con nuestra relación, pero tampoco la escondíamos. Cada día elegíamos vivir con honestidad, aunque eso a veces nos traía dificultades. Hubo tardes en las que nos sentábamos juntas en la biblioteca, leyendo las cartas de Isabel y Camila. Había días en los que solo necesitábamos mirarnos para saber que todo valía la pena. No sabía lo que depararía el futuro, pero sí sabía que, sin importar lo que pasara, la historia entre Renata y yo nunca sería olvidada. Habíamos elegido amar con valentía, y eso era lo más importante. Una noche de fin de semana, Renata y yo estábamos nuevamente en la vieja biblioteca. Ese era el lugar donde todo había comenzado y también donde siempre encontrábamos paz. El silencio solo era interrumpido por el suave sonido de las páginas que se pasaban y la cálida luz de las lámparas. ¿Crees que la historia de Isabel y Camila cambiará algo en alguien? Pregunté, con los ojos puestos en el viejo diario de Isabel. Renata sonrió, colocando suavemente su mano sobre la mía. Creo que nos ha cambiado a nosotras, y tal vez eso es todo lo que ellas deseaban. Guardé silencio, reflexionando sobre sus palabras. La vida de Isabel y Camila terminó en tragedia, pero su amor nunca fue olvidado. Vivieron con sinceridad, aunque fuera solo por breves momentos, y a través de sus cartas dejaron parte de su alma en este mundo. Renata me miró con una dulzura en sus ojos que me hizo sentir ligera. ¿Sabes, Lucía? Sin importar lo que traiga el futuro, creo que estamos haciendo lo correcto. No necesitamos cambiar el mundo, solo debemos proteger lo más importante, la verdad en nuestro amor. Sus palabras hicieron que mi corazón se sintiera más ligero. Me di cuenta de que no todas las historias de amor necesitan un final perfecto. A veces, simplemente amar y vivir con autenticidad ya es una victoria. Devolvimos el diario y las cartas al lugar donde las encontramos, en la habitación secreta. Cuando la puerta de madera se cerró, sentí como si estuviéramos cerrando un capítulo en nuestras vidas.
Pero no era un final, sino una continuación, un mensaje para el futuro. El amor, en cualquier forma, es un viaje valiente. Isabel y Camila nos dejaron una valiosa lección. Amar es la elección más valiente, incluso cuando el mundo no te acepta. Y yo, junto a Renata, elegimos ese camino. Puede que enfrentemos más desafíos, puede que suframos heridas, pero en este momento sé que hemos vivido con autenticidad, y eso es lo más importante. Cuando salimos de la biblioteca, miré hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban intensamente. No sabía lo que el futuro traería, pero sentí una profunda paz en mi corazón. El amor entre Renata y yo no necesitaba un final grandioso, solo necesitaba existir puro y sincero, como una luz en la oscuridad. Si algún día alguien encuentra esta historia, espero que también encuentre el coraje para amar, para vivir con honestidad, porque, por encima de todo, el amor no es algo que deba ocultarse, sino algo que merece ser atesorado, incluso en silencio.